Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Janet. Comentarle que el día de hoy les traigo este precioso proyectito que es Messi del equipo de Barcelona. Yo estoy muy contenta con el resultado, en realidad que me ha encantado. Mide 17 centímetros y comentarte que en caso te guste, no olvides de poderme dejar tu like, tu comentario, también poderme seguir en mis redes sociales. Me encuentras como Amigurumis Yaori en Instagram y TikTok. No olvides de poder suscribirte a mi canal, así no te vas a perder ningún tutorial de los proyectos que venimos realizando. Continuamos, vamos a realizar lo que es la parte del cabello de Messi y en este momento hemos tejido o vamos a hacer lo mismo que hemos realizado en la cabeza, los mismos pasos, el mismo procedimiento desde la fila número 1 hasta la fila número 8. Es lo mismo que hemos realizado en la cabecita, donde terminamos con 56 puntos bajos. La fila 8 consiste en, hablaríamos de 3 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. Y estaríamos culminando con 3 puntos bajos. Al finalizar hablaríamos de 56 puntos bajos. Entonces, como estamos en la fila número 8, ya hemos culminado. Y ahora vamos a tejer. Aquí estamos en la fila 8, entonces solamente tejemos 40 puntos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Una vez que completo los 40 puntos bajos, ahora hago una cadena al aire y regreso tejiendo nuevamente los 40 puntos bajos. Entonces ahora regreso tejiendo los 40 puntos bajos. Una vez que finalizo nuevamente esta fila, en una cadena al aire nuevamente y regreso tejiendo lo que es nuevamente los 40 puntos bajos. Continuamos tejiendo y lo que he realizado es he tejido desde la fila número 9 hasta la fila número 18 en total. Hablaríamos los 40 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta fila es, en la fila número 9 fue la fila que iniciamos los 40 puntos. Y las demás son idas y vueltas. Terminamos y regresamos. Entonces, si hablamos de parejas, acá tengo 1, 2, 3, 4, 4 y medio de parejas. Entonces, culminamos con la fila número 18. Ahora vamos a hacer la fila 19. Entonces en la fila 19 acá vamos a hacer un cambio
en el cual vamos a tejer solamente 37 puntos bajos. Tejemos hasta llegar aquí más o menos dejando 3 puntos. Vamos a dejar 3 puntos y solamente tejemos 37 puntos. Ahora hemos culminado aquí, tenemos ya los 37 puntos, entonces dejamos estos 3 y luego regresamos nuevamente y aquí vamos a dejar los 3 puntos. Entonces en la fila número 20 se va a dejar en los puntos aquí los 3 puntos. En la fila 19 se dejó aquí, en la fila 20 vamos a dejar aquí los 3 puntos. Entonces tejemos. En la fila número 20 hemos tejido solamente los 34 puntos porque vamos a dejar los 3 puntos en esta esquina y así ya estaríamos dejando la división en ambos lados. Hacemos una cadena y seguimos tejiendo solamente los 34 puntos bajos. Continuamos, hemos tejido desde la fila número 21 a la fila número 25 los 34 puntos bajos. Aquí estamos en la fila número 25 y vamos a tejer con puntos bajos, hacemos una cadena y vamos a ir tejiendo todo alrededor con puntos bajos. Tenemos que llegar a este punto de inicio. Vamos tejiendo con puntos bajos. Y aquí en los 3 puntitos que me quedan, también voy a hacer los 3 puntos. Y ahora aquí en estos 3 puntos voy a hacer una cadena y voy a regresar tejiendo 2 puntos. Solamente voy a tejer 2 puntos y luego uno lo voy a dejar libre. Regreso nuevamente y sigo tejiendo lo que son los 2 puntos. Una vez que realizamos lo que es estas 2 filas, ahora retornamos nuevamente con una cadena y regresamos nuevamente haciendo lo que son puntos bajos. Y vamos a ir tejiendo los puntos, lo vamos a ingresar en cada puntito que nos aparece. Y acá llegamos al punto de inicio. En el punto de inicio, aquí en el caso del cabello, acá unimos con un punto deslizado, una cadena y seguimos nuevamente tejiendo los puntos libres que nos quedan de aquí, de la parte de adelante. No les indico cuántos puntos llegamos a tener en total porque puede que a ustedes les tengan la misma cantidad de puntos o puede que también les falte puntos. Entonces traten de poder solamente realizar con un punto bajo en cada punto. Por ejemplo, aquí y aquí, así vamos haciendo sucesivamente. Entonces, una vez que llegamos aquí al punto de inicio de lo que es el cabello, acá cerramos con un punto deslizado, solamente aquí y aquí cerramos con un punto deslizado en la parte de adelante y seguimos con los puntos bajos. Acá vamos a hacer todos puntos bajos.
Acá hacemos una cadena al aire y aquí vamos a tejer nuevamente los 2 puntos. Hacemos otra cadena y tejemos nuevamente los 2 puntos. Hago una cadena y regreso nuevamente tejiendo. Aquí al llegar a este hago un punto deslizado y aquí tejo lo que es mi punto bajo. Ahora sigo tejiendo con puntos bajos. Y hacemos una cadena llegando a esta esquina y ahora vamos a llegar al punto de inicio. Aquí llegamos al punto de inicio y aquí finalizamos con un punto deslizado y simplemente cortamos para dejamos hilo para coser y así es como hemos finalizado lo que es la parte del cabello. Y ahora solamente vamos a hacer lo que es el copete. Una vez culminada toda la parte que hemos realizado, entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejar aquí 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a hacer lo que es ahí tengo 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar 4 puntos y en el quinto punto voy a empezar a hacer lo que es el cabello, el copete de Lionel Messi. Y entonces tomamos el hilo así de esta forma y hacemos cadenas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos 10 cadenas para poder iniciar y luego lo primero que vamos a hacer es dejamos dos puntos y vamos a trabajar el copete con puntos medios. Entonces acá tengo un copete, en el primer copete hago un aumento, en el primer punto bajo hago un aumento, en el segundo también un aumento de puntos medios. Una vez que hago el aumento aquí, luego los siguientes van a ser solamente de puntos medios. O sea, los dos primeros vamos a hacer un aumento de puntos medios y luego ahí vamos 3 puntos medios, 4, 5 y los 6 puntos. Y aquí dejo uno y en el siguiente ingreso lo que es el punto deslizado. Ahora hago nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces el siguiente va a ser de 15 puntos, de 15 cadenas. Y de igual forma dejo las dos primeras y voy a hacer con puntos medios.
En el primer punto voy a hacer un aumento de puntos medios, en el segundo de igual forma vamos a hacer un aumento de puntos medios y luego solamente tejemos lo que nos quedan. Los puntos que nos quedan con puntos medios que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Dejamos un punto y colocamos en el siguiente, lo ingresamos con un punto nuevamente deslizado. Y ahora vamos a hacer el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Dejamos los dos primeros puntos libres y en el siguiente colocamos con un punto medio. Iniciamos con un aumento. En el segundo también vamos a hacer un aumento con puntos medios. Una vez que hemos hecho los dos aumentos con puntos medios, los siguientes que nos quedan van a ser solamente puntos medios. Dejo un punto y en el siguiente voy a colocar nuevamente. Y ahora voy a hacer nuevamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nuevamente vamos a hacer el siguiente con 20 y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer, dejamos dos puntos y el siguiente va a ser de aumentos, los dos primeros con puntos medios. Ahí tengo ya mis dos aumentos y luego tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es decir, se teje lo mismo que hemos hecho en el anterior. Hacemos lo mismo prácticamente. Dejamos un punto y colocamos en el siguiente. Y hacemos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y el otro también lo vamos a hacer de 20 puntos y se va a hacer lo mismo prácticamente, se repite lo mismo. Iniciamos con un aumento de puntos medios. Y tejemos lo que nos queda.
Dejamos un punto y colocamos en el siguiente. Ahí tengo lo que es 2, 4, 5 y este va a ser el último cabello que estamos tejiendo del copetito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces vamos a hacer lo mismo prácticamente que el anterior. Iniciamos con los aumentos. Dejo uno y aquí voy a colocar lo que es el cabello. Entonces aquí ya coloco y dejo lo que es un poco de hilo en caso nos falte del otro lado para coser. Y ahora lo que vamos a hacer con un jueguito de alfileres, vamos a tratar de colocar a la cabecita y tomamos un alfiler y colocamos. Lo ingresamos primero aquí por el anillo mágico y una vez que ingresamos así por el anillo mágico, lo vamos a colocar aquí también a nuestro punto de inicio, así. Entonces ya lo tenemos ahí colocado y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar lo que es el siguiente y vamos a ir colocando en la parte de aquí y vamos a ir colocando también así de esta forma. Para que nos pueda colocar aquí. Y acá también vamos a colocar. Entonces ahí estamos colocando lo que es el cabello y aquí.
Y ahora lo que vamos a hacer solamente sería la barba. Y ahora hacemos con cadenas. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a ver si es suficiente con 20. Sí, con 20. Vamos a hacer en 20 cadenas y luego vamos a trabajar con medios puntos. Aquí estos dos los dejo libres y voy a tejer los 18 medios puntos, los vamos a tejer ahí. Tejemos toda la fila, nos quedarían 18 puntos. Ahí voy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En el último, en el punto 18, estaría haciendo un triple aumento. En el mismo punto hago 3 y giro y voy a seguir volviendo a tejer de la misma forma que he venido realizando. Hasta poder llegar a la parte del inicio. Una vez que llego al inicio, tomamos este punto, el último puntito, tomamos este punto, tomamos este punto y aquí vamos a hacer un aumento. Luego vamos a hacer ya pero con puntos bajos. Entonces ahí hemos finalizado ya con puntos medios. Ahora voy a hacer puntos bajos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago un puntito más, que hablaría de 9 puntos, y voy a hacer 3 cadenas y dejo 1, 2, y en el siguiente nuevamente voy a hacer lo que es los puntos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí cierro con un punto deslizado. Entonces aquí estaría contando con lo que es con la barba y luego lo colocamos. Tomamos un puntito ahí
y el otro lado también colocamos en la parte de aquí. Y luego que ya sería el siguiente. Acá vamos a cortar el hilo y ver si lo utilizamos este hilo coser la barba. Entonces lo vamos a ubicar aquí. Y aquí aseguramos con otro alfiler. Entonces, una vez que hemos ya posicionado lo que es la barba, entonces solamente y ya luego nos quedaría prácticamente coser. Una vez que ya tenemos todo colocado, ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser. Con el hilo más largo que ustedes tengan pueden coser, pueden tomar este hilo o el de acá, depende. Entonces yo, como le he dejado muy pequeño este hilo, voy a tratar de pasar este hilo del cabello y lo voy a tratar de ingresar aquí para poder iniciar. Entonces aquí voy a sacar lo que es el hilo. No, ahora tomamos lo que es el hilo y vamos a coser a una sola dirección. Entonces nuestra dirección sería esta y esa es la única que se va a coser hasta el final. Entonces, como ya ingresé lo que es el hilo, y voy a ir sacando así de esta forma. Ahora ingreso nuevamente, vuelvo a ingresar por aquí mismo, por el siguiente, y voy por debajo. Volvemos a ingresar y nuevamente por el siguiente. Todos van a ir en la misma dirección hasta poder llegar a la parte de aquí. Todo va a ser por la misma dirección.
Una vez que llegamos ya a la parte de aquí, ahora vamos a ir cosiendo estos lados. Entonces seguimos cosiendo hasta donde nos alcance el hilo. Y donde nos termine el hilo tenemos que unir con los siguientes hilos que hemos dejado. Entonces seguimos con la misma dinámica que venimos realizando, tejiendo 2 puntos de arriba y uno del abajo de la cabeza. Y ahora con este hilo voy a seguir cosiendo con el hilo de la barba.
Una vez que llegamos a la parte de aquí, entonces vamos a tratar de poder unir y vamos a realizar por este lado. Luego ya terminamos con la parte de la barba, pero vamos a hacer la unión, o ustedes pueden realizarle como mejor le permita realizar, pero ahí yo voy a tratar de unir. Hemos venido cosiendo por aquí así y ahora estamos quedando por aquí. Y por último, una vez que ya hemos cosido todo, solamente vamos a asegurar lo que es el copete. Entonces vamos a tomar un hilito más o menos de cada cabello para pues que se quede lo que es estático. Y ahora vamos por el siguiente. Tomamos igual forma un hilito y iríamos también por el siguiente.
Ahí estamos tomando de los costados. Hacemos lo mismo. Y así lo vamos a ir arreglando cada cabello. Entonces, una vez que ya hacemos esto, por último solamente nos queda esconder el hilo. Solamente le vamos a dar una aseguradita acá en medio. Ya no es necesario, pero de igual forma, con la intención de tratar de esconder el hilo, lo podemos hacer un puntito, poderlo colocar lo que es en la parte del centro. Y luego cortamos. Ahí ya estaríamos finalizando con la carita de nuestro Messi.